buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para abrir la semana, se cuenta con nosotros el diputado nacional del Partido Popular y presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, Juan José Madarí. Juanjo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, pues la pasada semana se llevó a cabo finalmente ese homenaje que se llevó a cabo de las víctimas. Un homenaje al que sea un poco light, ¿no? Con la situación de han querido separar la parte religiosa de la parte, no sé qué se quiso. Un homenaje, efectivamente, yo creo que a medias, ¿no? No, a mí personalmente no me ha gustado. Yo creo que se ha quedado a medio camino de lo que verdaderamente había que haber hecho. La primera vez que no se hace un funeral, por ejemplo, de Estado para homenajear y solidarizarse con la familia de las víctimas y homenajear a esas víctimas. El problema, claro, cuando el gobierno empieza por no reconocer el número de víctimas, el número de fallecidos, intenta ocultar los datos, cuando todo el mundo, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y de otros institutos, del Carlos III, del hospital, hablan de 40, 50.000 víctimas y el gobierno sigue hablando de 28.000. Ahora vemos que la información, cuando se quiere ocultar la verdad de lo que ha pasado, pues claro, se hace un homenaje civil que podía ser un acto más, pero yo creo que no era lo que un país como España merece hacer para homenajear, insisto, a las víctimas. A mí no me gustó, creo que se quedó a medio camino, insuficiente para lo que los sanitarios, las víctimas, los familiares merecían sin duda ninguna. Por tanto, pero en fin, tenemos un gobierno PSOE-Podemos que intenta ocultar la verdad, la transparencia brilla por su ausencia y han hecho un acto ahí para decir, bueno, no me gustó. No obstante, Juanjo, la situación que estamos viendo últimamente, estamos viendo cómo están surgiendo estos brotes, rebrotes que está habiendo en distintas comunidades autónomas. Parece que un poco el gobierno se ha puesto un poco de perfil y se ha puesto un poco de lado, como diciendo, no, yo ya no tengo el mando único, ahora sois vosotros las comunidades, apañaros en esta situación. Y está echando un poco, se fuera un poco el gobierno de España. Sí, está dejando a las comunidades autónomas cada una por su cuenta. Es verdad que las comunidades autónomas tienen competencias y estábamos exigiendo desde hace tiempo que ese mando único se ejerciera de otra manera. Pero una cosa es eso y otra cosa es querer lavarse las manos y decir, a ver, ahora cómo responde cada comunidad autónoma, cuando hemos estado 2 meses vivos con el estado de alarma y cuando hemos estado con unas imposiciones desde el Ministerio de Sanidad, desde ese mando único, de la presidencia del gobierno, muy restrictiva. Yo creo que no es responsable. El gobierno sigue teniendo toda la responsabilidad de la situación actual y por tanto no puede lavarse las manos y ahora que cada comunidad, que cada municipio haga lo que estime conveniente. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas con diálogo y bien, utilizando toda la normativa que hay. No es preciso declarar el estado de alarma para hacer cosas que demostró el Partido Popular que se pueden hacer, ¿no? No obstante, se hablaba también de que se podían hacer otras cosas diferentes aparte del estado de alarma, pero desde el gobierno no ha salido absolutamente nada. Ha sido nosotros presentamos un plan jurídico alternativo para que con alguna ley orgánica, con alguna modificación puntual, se podían tomar decisiones que afectaran a la movilidad de los ciudadanos para limitar esa movilidad cuando fuera necesario. Por tanto, eso lo podía haber hecho el gobierno, pero el gobierno se ha sentido muy cómodo con el estado de alarma, haciendo y deshaciendo sin dar explicaciones. Intentó cerrar el Congreso y el Senado, tuvo unas semanas cerrado. La oposición del Partido Popular y la presión de los medios de comunicación y del Partido Popular hizo que se tuviera que abrir. Es verdad que en unas condiciones a medias, pero ha estado funcionando. El gobierno ha intentado dar la menos información posible. Cuando lo ha dado, además, ha sido muy confusa. Yo creo que la credibilidad de esas ruedas de prensa capitaneadas por el doctor Simón, yo creo que han sido terribles. Nadie se creía lo que dice el doctor Simón y ese comité porque de no dar la cifra, de no reconocer, no coincidir con los datos de la comunidad autónoma, decir que no era importante, decir ha sido todo un caos y yo creo que sigue siendo necesario hacer una política mucho más transparente y mucho más veraz de lo que en realidad está pasando. No obstante, a día de hoy lo que está claro es que estamos sufriendo muchos rebrotes. Hay que decirle a la ciudadanía claramente que esto no se ha acabado, que parece que la ciudadanía se ha tomado esto como decir, se acabó el estado de alarma, todo el mundo a la calle. Yo creo que hay una gran mayoría de personas y ciudadanos que son responsables y que son conscientes de la situación.
es verdad que esto no se ha acabado, ni se ha acabado en España, ni se ha acabado en ningún país del mundo. Vemos que bueno, pues que la pandemia sigue. Continúa, y que claro. los casos siguen incrementándose en muchos países. Ahora en España estamos en la fase de algunos rebrotes, es verdad que bueno, pues parece que están controlados, pero en fin, hay que estar alerta, cumplir las normas sanitarias, la mascarilla, el distanciamiento social, no hacer actos grandes, en fin, lo que sabemos todo. Entonces yo creo que hay la inmensa mayoría somos responsables, son responsables, y siempre hay una minoría que no es responsable, y luego también pues depende de la edad, ¿no? Claro. Del ímpetu juvenil muchas veces, en fin, uno no es consciente de las cosas, pero es verdad que esto no ha acabado y desgraciadamente vamos a tener, hasta que no haya una vacuna, vamos a tener una situación complicada. La cuestión es que estamos al principio de esta semana. La situación, hablemos de la provincia de Almería. ¿En qué situación se encuentra la provincia de Almería a nivel de infraestructura, de agricultura, a nivel de cosas que tiene que llevar a cabo, inversiones que tienen que hacerse por parte del gobierno de España? Y aquí ni está ni se le espera. Vamos a ver, la pandemia y lo que ha pasado estos meses no puede ser una excusa ni para el Ministerio de Transporte, en este caso, para el señor Ábalos, pero ni para el conjunto del gobierno, porque ya las cosas antes de marzo venían mal. Y otra cosa muy importante, el Partido Socialista, señor Sánchez, lleva 2 años en el gobierno. Lleva unos meses desde enero, Sí. y un gobierno con Podemos que no, lleva 2 años. En junio de 2020, hace un mes, ha cumplido 2 años, y por tanto hay que hacer balance de esos 2 años. Rompió una legislatura del Partido Popular que iba bien, por una excusa de una sentencia que luego se ha demostrado falso. Montó una moción de censura con el apoyo de independentistas, de los batasunos, de Podemos, y luego, bueno, ganó las elecciones, es verdad que perdiendo, pero ganó las elecciones con el resultado peor de un partido que ha ganado en toda la democracia, pero ganó las elecciones y está ganando. Pero lleva 2 años, y en Almería el balance de estos 2 años es 15.000 parados más, 15.000 parados más, y 0 empleos creados netos, afiliados a la seguridad social. 0 empleos creados, 15.000 parados más. Y a eso hay que añadir la situación de nuestras infraestructuras, que han sufrido un parón injustificado, porque había proyectos en marcha, había presupuestos y había un calendario, no solo para el AVE, sino para otros muchos proyectos relacionados con la A7, por ejemplo, la estación del ferrocarril mismo, el edificio de Almería, el paseo marítimo, muchas obras en marcha, presupuestos aprobados con una programación plurianual hecha además para que se pudiera ejecutar, y se paralizó, se ralentizó, y ahí vamos. Ya, ¿qué pasa? Pues que no sabemos lo que está pasando, porque además de todo eso hay un apagón informativo por parte del Ministerio de Transporte y por parte del Gobierno. No dan información, ni contestan a las preguntas parlamentarias, y cuando contestan, las contestan de aquella manera, sin dar información. No se producen las comparecencias que hemos pedido de los ministros, del ministro sobre todo Ábalos, y del secretario de Estado, tanto de Medio Ambiente como de Infraestructuras, en el Congreso y en el Senado. No se produce. No se aceptan, no se atienden las llamadas, por ejemplo, del alcalde de Almería pidiendo reuniones con el ministro y el secretario de Estado para que informe de la situación del soterramiento, de la segunda fase, del primer tramo que estaba en AVE, de la estación del ferrocarril, etcétera, etcétera, de los proyectos de conexión de la 7 con la 92 con el puerto. Hay un apagón informativo que se añade a la situación de parálisis y un descontrol y una incertidumbre sobre qué va a pasar. Nosotros dejamos todo preparado para que el 2023 fuera posible el AVE. Eso cada día es más difícil. El otro día leí una información, la semana pasada, de la mesa del ferrocarril, que hablaba del 2027. Bueno, yo no sé cuál es la cifra exacta, pero lo que insisto, lo que decía al principio, todo eso no puede ser excusa de la pandemia, porque la pandemia fue en marzo, estuvieron un mes y pico las obras paralizadas, pero el problema no es por la pandemia, es un problema de incapacidad. Es un gobierno que no gestiona, porque es un gobierno que está hecho para la propaganda, para la política, para la confrontación, para lo que llevan entre manos, pero no para gestionar, que es lo más importante. Lo que está claro es que cualquier almeriense que pueda ver, caso la televisión, cualquier medio de comunicación que pueda ver, que ve al señor Ábalos, el ministro de Transportes, que se reúne con el alcalde de Sevilla. Claro, de su misma cuerda, pero siendo del Partido Popular, parece que todo lo que venga del Partido Popular da asco. No, que no le interesa dar información, porque me imagino que la información que tenga que dar no será buena, aparte que tiene muchas ocupaciones y muchas otras prioridades que no son, como ha demostrado Almería. Nosotros tuvimos un ministro del Partido Popular, el último ministro, que fue el que puso orden,
porque pudo, porque hasta ese momento pasábamos unos años sin presupuesto, en fin, el lío que sabemos que nos encontramos en 2012 cuando llegamos al gobierno de España, a punto de un rescate, que tuvimos que evitarlo, garantizar las pensiones, etcétera, etcétera. Pero cuando se pudo hacer, tenemos un ministro, el señor Íñigo de la Serna, que se comprometió, hizo un calendario, venía aquí cada 4 meses, 3-4 meses, se reunía con los empresarios, se reunía con la mesa, se reunía con los medios de comunicación, daba cuenta, anunciaba, y tenías certidumbre y sabías qué es lo que te esperaba, y sabían los empresarios el calendario para poder invertir, sabía en los turistas, había incertidumbre, y lo que era antes certidumbre y calendario cierto, pues ahora hay incertidumbre y desconfianza de que no sabemos lo que va a pasar en Almería. Por tanto, estamos exigiendo cada día. Nosotros hemos vuelto ahora a presentar un paquete de propuestas en el Congreso, con preguntas escritas, con comparecencias, a ver si somos capaces de conseguir que el Gobierno informe a los ciudadanos de Almería, a la provincia de Almería, de cuáles son sus planes, de cuáles son los calendarios y qué previsiones tiene para esas obras. Porque estamos hablando del tema de A, B y A7, pero qué decir de agua, el tema de la saladora del Bajo Almanzora, de Villaricos. O sea, sí, ese es de otro ministerio, pero estamos en lo mismo, ¿verdad? Estuvo también paralizado mucho tiempo por el tema de la justicia, luego se pudo empezar a poner en marcha, pero también tenemos la duda de todos los calendarios relacionados con los proyectos de inversión. Empezamos por no tener que seguimos con los presupuestos del Partido Popular. Es lo que te iba a decir. Pero quiere decir que tenemos 2 años y pico. Y a Dios gracias. No ha habido todavía opción de ponerse, ya que tiene el apoyo de todos los que tiene a su alrededor. Que no la verdad que miedo me da, porque unos presupuestos aprobados con Podemos y con el apoyo de los independentistas, metemos lo peor. Desde luego Almería no va a ser ahí una prioridad y mucho metemos. Bueno, y de hecho la paralización del ritmo de las obras tiene mucho que ver con el pago de compromisos de la investidura y de la moción de censura. Claro, porque la prioridad está donde está, a quien ha apoyado, y entonces ahí ha habido una ralentización, porque cuando había una programación plurianual que garantizaba este año 200 millones, el año que viene 250, no sé exactamente, estoy hablando en cifras generales, pero que había 4 años por delante que garantizaba 2020, 2021, 2022 y 2023 para concluir las obras. No lo quieren corroborar porque a lo mejor tienen que atender otros compromisos. Por tanto, vamos a estar muy atentos. Y los presupuestos tienen un problema, unos presupuestos hechos con Podemos, comunistas y con independentistas, que me temo que sean mucho peores, lógicamente, que los que hay, y que luego se anuncia una subida de impuestos contraria al interés general, contraria a lo que hay que hacer, a la política económica que hay que desarrollar, y por tanto el Partido Popular no va a poder apoyar, lógicamente, unos presupuestos hechos para subir impuestos, ¿no? Lo que está claro es que Europa ya se ha dado cuenta de lo que el gobierno que hay aquí en España y ha dicho, dice, oye, ¿qué os pensáis? ¿Que el dinero que os vamos a dar esto es a fondo perdido? ¿Que lo vais a ganar por vuestra cara? Lo hemos visto la dificultad de este fin de semana con el Consejo con la reunión del Consejo Europeo, ¿no? Hay un problema, es que la desconfianza que traslada el gobierno en Europa es terrible. Lo hemos visto con la elección, con la no elección, con el fracaso de la ministra Calviño para la presidencia del Eurogrupo. La ministra Calviño es de lo más competente que hay en el gobierno. Dentro de la mediocridad de su gobierno, la señora Calviño destaca. Y era una buena candidata, y en Europa además tenía buena Alemania. Fue directora general con el Partido Popular, en el gobierno, con Rajoy, a propuesta nuestra, y fue avalada. ¿Qué pasa? Que se fían de la señora Calviño, pero no se fían de Pedro Sánchez, no se fían del gobierno de España, no se fían de Pablo Iglesias, y por tanto, no se fían de lo que oye y de lo que ven, de que se pacta con Bildu acabar con la reforma laboral en su plenitud, cuando es la reforma del mercado de trabajo que ha hecho posible millones de empleos. Que los hizo Fátima Báñez, que lo puso Fátima Báñez en la reforma esa que se quiere encargar. Y por tanto, lo que Pedro Sánchez anunció hace unos meses, que decía que había convocado elecciones, que no podía gobernar con él porque perdería el sueño, y con él el 90% de los españoles. El problema es que ha recuperado el sueño, pero claro, en Europa, los europeos, los primeros ministros europeos, los gobiernos europeos pierden el sueño, pensando que en España gobierna el señor Sánchez con el señor Iglesias, con los independentistas, y ese es el problema que tiene España, un problema de credibilidad y de confianza. Y lo hemos visto con la gira europea que tuvo la semana pasada el señor Sánchez, y con el Consejo Además, Europeo. Ya se veía ya un poco ya resignado. Es una desgracia como diciendo para que va a tener que sacar el dinero, luego se significa subida de impuestos, claramente.
Pues no, si además, si el gobierno y no se esconde, lo que pasa es que está con la cantinera de no, subida para los ricos. Para los ricos, siempre estamos con los ricos. Los impuestos los van a subir donde se producen las recaudaciones, en las clases medias, las clases, en los asalariados, y eso solo, si suben el IVA, en fin, las subidas son para los mismos. Eso es porque con la subida a los hipotéticamente ricos, con eso no da nada, pero subirán el diésel, subirán, en fin, impuestos de sucesiones. El IVA. Quieren recuperar el impuesto de sucesiones donde el Partido Popular lo ha quitado, etcétera, etcétera. Hay que hacer una rebaja selectiva de los. Es verdad que no se puede hacer en este momento una rebaja generalizada, porque los ingresos fiscales se han caído, es una situación, pero hay que hacer una rebaja, y además lo hemos visto recientemente en países como Italia o en Alemania, donde se anuncian rebajas fiscales selectivas, porque lo que hay que incentivar es la inversión de las pequeñas y medianas empresarias, de las empresas, de los autónomos, porque si no esto va a ser imposible y nos espera un mes de septiembre, un trimestre, un otoño y un invierno muy complicado en la provincia de Almería y en el conjunto de España. Juanjo, como diputado nacional del Partido Popular, lo que sí está manteniendo es distintas reuniones con todos los alcaldes de la provincia de Almería, intentando, bueno, pues conocer un poco la situación que están viviendo y intentar trasladarlo, lógicamente, al Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, primero yo creo que lo que hay que decir es que los ayuntamientos de la provincia de Almería, y especialmente los del Partido Popular, han hecho una gestión extraordinaria, supliendo muchas veces todas las carencias las carencias del gobierno, pero ayuntamientos como el Ayuntamiento de Almería, con ese plan Reactiva 20, en el que se ha ocupado de los más vulnerables y de atender a los pequeños y medianos empresarios, el plan Impulsa de Roquetas, para atender precisamente también a comerciantes, a comercios, a pymes, a autónomos, con 3 millones de euros, o el plan Almería de la Diputación Provincial, un plan que abarca toda la provincia. Son planes importantes que se han puesto en marcha desde hace ya algunos meses, no ahora. Por tanto, yo lo primero que quiero hacer es felicitar a los alcaldes, a Ramón, al alcalde de Roquetas, al alcalde de Ejido, a la Diputación Provincial, al presidente de la Diputación, a Javier, porque se ha hecho una labor muy positiva, como la propia desde la Junta de Andalucía, con ese plan aire, por ejemplo, que se ha aprobado, con esa subida salarial para los sanitarios muy merecida. En fin, se han suplido las carencias del Gobierno de España. Y ahora hay una cosa que quieren hacer que es terrible. Estamos pidiendo desde el Ayuntamiento, como bien ha dicho el alcalde Ramón, bueno, y Gabriela más que reclamó desde el principio, que se deje utilizar el superávit que ellos mismos se han creado, ¿sabes?, que es de los ciudadanos de esas ciudades, para atender las necesidades de esas ciudades, ¿no? Entonces la señora Montero propone quedarse con el superávit y dar unos préstamos. Eso es intolerable, y yo creo que la Federación Española de Municipios y Provincias dirá que no a ese plan, porque es absolutamente descabellado. Y lo que pretende es coger fondos de los ayuntamientos para poder manejarlo el Ministerio de Hacienda y la señora Montero, que es un peligro público, claro. Bueno, ya está claro cada vez que se pone encima de la mesa para decir cualquier cosa. Como presidente de la Comisión de Seguimiento Vial, Seguridad Vial, en este caso han mantenido una reunión con la Asociación Almeriense de Autoescuelas, porque creo que tienen un problema bastante gordo, ¿no? Pues sí, ya tienen problemas que vienen desde hace tiempo también, es verdad. Ahora agravados con el COVID, con la COVID-19, estos meses de paralización. Y hay un problema fundamentalmente de falta de personal, de examinadores, para atender la demanda y la cantidad de gente que quiere examinarse. Y claro, eso es un problema para la autoescuela, para el mantenimiento de esas pequeñas empresas, de esas empresas, para el empleo de esas que generan esas empresas, que algunas ven muchas dificultades para poder continuar. Y luego hay una segunda consecuencia, y es que hay mucha gente que necesita el carnet de conducir para optar a un puesto de trabajo, con lo cual, si hay un taponado que en este momento de 2-3 meses de examinarse, si se puede examinar, ya me decía el presidente de Asoproval, yo puedo, por ejemplo, de las autoescuelas que él directamente, puedo examinar, tengo a 20 alumnos preparados para examinar, y puedo examinar solamente a 4, pues claro, ahí se produce un tapón claro, y un perjuicio para esa gente, porque esa gente necesita el coche porque se lo exigen, carnet de conducir para darle un puesto de trabajo, ¿no? Por tanto, estamos limitando la posibilidad de oportunidades para mucha gente, y lo que pedimos es que se solvente esa situación de escasez de examinadores, y que la Dirección General de Tráfico haga lo que tenga que hacer para que el tapón que hay, solventarlo. Yo he puesto a disposición la Comisión de Seguridad Vial de Asoproval, por supuesto, y de propia Confederación Nacional de Autoescuelas y de otras organizaciones que tienen que ver con el sector, pues para que nos trasladen todas sus demandas, sus quejas y sus propuestas para poder resolver esta situación cuanto antes.
No obstante, se ve claramente una distancia, una diferencia clara a la hora de gobernar. Gobierno de España, Junta de Andalucía. No ha cambiado nada la Junta de Andalucía desde que está gobernando otro partido político. Pues yo creo que ha cambiado y que eso se nota, ¿no? Vemos además la presencia muy frecuente del presidente Juan Moreno, de los consejeros. Yo creo que hay un compromiso, no digamos ya en el área de agricultura y medio ambiente, un compromiso del gobierno de Andalucía con Almería como no ha habido nunca. La semana pasada estuvo hace 2 semanas el presidente de la Junta, inauguró el tramo Vera-Garrucha, aparte del monumento de homenaje a los sanitarios, la variante de Berja. La autovía de Almanzora está avanzando como no había avanzado en los últimos años, y hay un compromiso de 25 años que de conclusión en esta legislatura. En fin, yo creo que se está viendo un movimiento en temas de inversiones hidráulicas, de agua, de depuradoras. En fin, yo creo que hay efectivamente un cambio positivo para la provincia de Almería desde que gobierna el Partido Popular y Juan Moreno. Yo creo que además eso pues se nota, las encuestas se empieza a notar. Yo creo que ahí hay un cambio importante. Llevamos solamente 1 año y medio, parece que llevamos mucho, pero este gobierno de la Junta de Andalucía lleva 1 año y medio solo, por tanto vamos a Juanjo, te avanzar. pregunto, ¿la ciudadanía tendrá en este momento memoria de lo que está aconteciendo ahora cuando tenga que llegar? Siempre, los ciudadanos siempre tienen memoria y no se equivocan nunca. Es verdad que no toman decisiones por una situación concreta. Es decir, ahora mismo, porque lo de la gestión de la pandemia, que ha sido, según los institutos muy prestigiosos de todo el mundo, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, otras universidades, la peor gestión, el gobierno de España ha hecho la peor gestión, no porque lo diga el Partido Popular, porque lo dicen nuestros estudios objetivamente. Bueno, no se dice, las encuestas, las independientes ya dan por delante al Partido Popular. O sea, si vemos el CIS Tezanos, lo que hicimos la semana pasada, dice que Podemos, que sigue sacando 10 dice que Podemos va para arriba y resulta que no ha salido ni en Galicia, tiene diputados, y el País Vasco ha perdido un fracaso estrepitoso. Por tanto, las encuestas yo creo que empiezan a recogerlo. Pero lo que quiero decir que no se produce un cambio de una noche a la mañana siguiente, pero la gente toma nota. Los ciudadanos, iba a decir una expresión que no me gusta, pero saben perfectamente lo que hace y no se equivoca nunca, y por supuesto que tomarán nota, y esto no ha hecho nada más que empezar. Pero es verdad que no te acuestas un día con una intención de voto y al día siguiente porque se resulta que 10 puntos, ¿no? Es un proceso largo que a veces es desesperante para muchos ciudadanos. Dicen, pero PSOE sigue ganando. Bueno, claro, sigue, pero se nota el deterioro. Se nota, en Galicia cuarta mayoría absoluta. El batacazo. El Partido Popular, por eso tiene que ver también con la gestión nacional. Y luego es verdad que es muy difícil, porque el Partido Popular es un partido de gobierno. Es un partido no hecho para la oposición, y no solo pensando en la oposición, como otros partidos de nuestro espectro, del centro derecha o de la derecha, que ya lo tiene asumido. que tienen asumido que va a ser ese su papel. El Partido Popular es un partido de gobierno y su aspiración es volver a gobernar. Entonces tiene que combinar la crítica que la hacemos, y muy dura, porque, insisto, el gobierno que ha hecho lo peor es imposible hacerlo, pero tiene que unir eso pues a la propuesta, al apoyo cuando es necesario. Nosotros hemos apoyado las 3 primeras declaraciones del estado de alarma por la crisis sanitaria que había, hemos apoyado medidas sanitarias, hemos apoyado algunas medidas económicas que creíamos que eran positivas, otras no, porque ya el gobierno empezó a desvariar muy pronto, pero hay que combinar la crítica, y eso es complicado, porque claro, el cuerpo te pide leña, digamos, te pide, pero claro, hay que estar en una posición que es la que se ha demostrado en Galicia y que es la que tiene Pablo Casado. Pablo Casado lleva desde que entró en el gobierno, pues dando una de cal y otra de arena, pero apoyando cuando cree que tiene que apoyar, criticando cuando tiene que criticar, que hay mucho que criticar, y proponiendo cosas distintas y cosas nuevas para cambiar las cosas en España, que es lo que quiere el Partido Popular. La penúltima, Thiago, por imagen, lo que veíamos el pasado viernes en la salida de los independentistas de la cárcel, 9 meses condenados, y a partir de 13 años ya están cumpliendo este Bueno, se veía venir, porque ya sabemos lo que opinaba el señor Sánchez. Pero opinaba una cosa, cuando le entrevistaban en la campaña, diciéndolo que poco menos que les iba a subir la pena, la pena de cárcel, y lo que pasó enseguida que ganó las elecciones, ¿no? O la Fiscalía General de Estado en manos de la señora Delgado. Ya sabemos lo que dijo, lo que quiere, y ahí en este momento no lo pueden ocultar. Vemos cada vez que sale en el Congreso a hablar, lo que dicen nunca contesta el gobierno, nunca hay ninguna crítica. Esquerra Republicana en el estado de alarma se ha portado fatal
y ha hecho unos discursos terribles y no había ninguna crítica cuando se subía Pedro Sánchez. Las críticas eran para Pablo Casado, que estaba apoyando los primeros estados de alarma, y la crítica era para el PP. Y no, luego nos hemos enterado de la verdad, que aunque salía a proponer pacto y acuerdo y decía que la unidad, luego nos hemos enterado con la entrevista del Corriere della Sera, el periódico italiano, que jamás había pensado en pactar con el PP y que jamás va a pactar con el PP, porque eso fue el final del PASOK en Grecia. Por tanto, esa es la verdad. Al final, las cosas de Pedro Sánchez se acaban sabiendo porque le traiciona el subconsciente. Es una persona muy poco fiable, muy poco creíble, y que lo único que aspira es a mantenerse en la Moncloa como sea y a costa de lo que sea. La última, eso sí, una petición que te hago para todos los almerienses que nos estén viendo, que cumplan, por Dios, las normas, porque estamos viendo que los rebrotes, que esto no ha acabado y que mucho sentido. Hay que cumplir. Yo llevo aquí la mascarilla, me la he quitado para la entrevista, pero he entrado con ella y he salido. Y hay que tener la mascarilla el mayor tiempo posible puesta y quitársela en casa y cuando está en el ámbito familiar más reducido, y poco más. Yo creo que aunque estemos guardando la distancia de seguridad, es importante mantener la mascarilla, porque en este momento el único instrumento, más la higiene de las manos, los hidrogeles, que también los llevo permanentemente, y la distancia social, y vamos a intentar, bueno, pues que haya medios y que haya presupuesto para que el avance, la investigación, y que haya una vacuna pronto, y que bueno, tener un poco de suerte y apoyar a los sanitarios, porque tienen faena. Pues Juan José Matarí, diputado nacional del Partido Popular, presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter-Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter-Almería Televisión. Espacio en la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz.